Hola, buenas, mi nombre es Víctor y en este video voy a fundamentar lo que vienen siendo límites, derivadas e integrales indefinidas y definidas y resolver unos cuantos ejercicios de ejemplo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para entender límites y de ahí para adelante, tenemos que saber lo que es una función, o al menos tener claro lo que es básicamente la definición de una función. Así que yo, aunque haya dicho que voy a empezar con límites, vamos a dar una pequeña explicación de lo que son funciones o al menos lo que necesitamos entender para ya poder pasar a límites. Entonces vamos a empezar con funciones, una explicación rápida y sencilla. Voy a soltar acá la definición de funciones, como para que tengamos la idea. Una función como tal es una regla, a la cual le asignamos un conjunto de elementos. Llamémoslo un conjunto A, que pertenece a todos los números reales, ¿no? Y lo que esperamos de esa función es que para este conjunto, este correspondiente, es decir, para cada elemento de este conjunto corresponda un elemento de un conjunto B, que pertenezca a todos los reales. Es decir, para un conjunto de reales debe corresponder otro conjunto de reales. Esto es lo que esperamos que suceda en las funciones. Así que, teniendo ya en cuenta la definición, vamos a pasar con un ejemplo muy sencillo que utiliza todo el mundo, pero nos viene muy bien ya que es muy didáctico. Vamos a pensar en la función como si fuera una maquinita, ¿no? Es un ejemplo clásico, pero que nos sirve mucho para entenderlo. Vamos a decir que esa maquinita es mi función f de x, que es igual a cualquier cosa, aquí puede ir cualquier expresión algebraica, real obviamente. Vamos a decir que es x cuadrado, ¿no? Y lo que nos dice este ejemplo de la maquinita es que para cualquier valor que entre, esperamos que haga un procedimiento y nos devuelva otro valor. Es decir, para cualquier real nos tiene que corresponder otro valor real, pasando por este procedimiento de la maquinita. Entonces, considerando esto, planteemos por ejemplo el 5 como valor de entrada. El 5 va a entrar a la maquinita y la maquinita lo que va a hacer es procesarme ese 5. Evaluando entonces el 5 como la x está al cuadrado, entonces 5 al cuadrado lo que espero que me devuelva, es decir, el valor que corresponde sería 25. ¿No? Es muy sencillo. Tengo un valor de entrada que se procesa y me da entonces el valor que yo busco, que es el que corresponde a mi valor de entrada pasando por la función. Esta lógica nos sirve mucho para entender lo que necesitamos saber para entrar a límites y es que cualquier función yo la puedo graficar. Así que veamos cómo podemos graficar esta función y qué es lo que necesitamos hacer. Vamos a emplear una lógica muy similar. Tenemos la función f de x igual a x a la 2, ¿no? Y vamos a decir que para cualquier x perteneciente a los reales va a corresponder cualquier, llamémoslo y, correspondiente también a los reales. Es decir, aquí tengo x y aquí tengo y. Y para cualquier valor de x corresponde un valor de y, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Es decir, si x vale 1, 1 al cuadrado me corresponde a 1, ¿no? Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me corresponde? A 1. Si le ingreso, por ejemplo, yo qué sé, 2, me corresponde 2 al cuadrado, eso es 4. Y menos 2, también 4. Entonces veamos lo que estamos haciendo acá. Resulta que estamos formando una tabla de valores. Uy, qué feo me quedó esto, pero bueno. Una tabla de valores que podemos graficar. Sí, veamos esto como coordenadas, como puntos coordenados, donde tenemos un valor correspondiente a la coordenada X y un valor correspondiente a la coordenada Y para cada fila de la tabla. Es decir, graficando esto, nos quedaría de esta forma, digamos, este es el eje Y, este es el eje X. Y digamos, y bueno, mejor dicho, grafiquemos los puntos coordenados que tenemos. Es decir, cuando x vale 1, y vale 1. ¿Sí? 1 y 1 acá. Y tenemos que el punto es más o menos por aquí. Cuando vale menos 1, vemos que vale también 1 por aquí. Cuando vale 2, o menos 2 y 2 por acá, valen lo mismo, ¿no? Vale 4, digamos que 4 está por acá. Entonces,
Nos daría más o menos por aquí. Y listo, ya hemos graficado nuestros puntos coordenados. Y ahora sabemos que de los puntos coordenados vamos a tener una gráfica que va a pasar por esos puntos. Es decir, pintemos una gráfica que va a ir más o menos así. Bueno, vamos a hacerla más bonita. Y me va a pasar por los puntos coordenados. Voy a ver si me quedará bien. Más o menos así. Pintamos, estamos bien por acá. Más o menos me quedaría así. Me queda un poquito feo, pero se entiende la idea. Esto, lo que tenemos acá, lo que nos resulta, es una parábola, es decir, una forma gráfica que de entre muchas otras, pues es muy conocida, pero lo utilizamos acá de ejemplo para entender que entonces esta función que teníamos acá, mediante una evaluación para un conjunto de valores reales que correspondan a otros valores reales, yo puedo armar puntos coordenados. Y esos puntos coordenados puedo armar una gráfica que veamos tiene una parábola que tiene una concavidad. Sí, tengamos en cuenta que aquí hay un 1 y que me resulta en esta forma gracias a yo hacer esta evaluación. Entonces, esto es lo que quiero que tengamos en cuenta para poder entrar en límites. Y es que cualquier función yo la puedo graficar haciendo un procedimiento similar a este. Entonces me resulta mi gráfica. Así que teniendo esto en cuenta, esto en consideración, vamos a entrar de una vez a el tema de límites. Ahora pasando con límites, lo que vamos a hacer va a ser resolver un ejercicio dado en la guía, pero antes lo que vamos a hacer es un poquito de didáctica y un poquito de ilustración sobre lo que son los límites, ya que aquí, en este límite que nos dan a resolver, tenemos unas cuantas cositas interesantes que tenemos que tener en cuenta antes. Entonces, empezamos con el tema de límites. Hemos dicho que primero lo que vamos a hacer va a ser una pequeña didáctica. Y es que lo primero que vamos a hacer, antes de entrar en definición y todo eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y vamos a imaginarnos que tenemos un recorrido. Sí, es un ejercicio, un ejemplo muy sencillo, pero que me sirve para explicar precisamente lo que son los límites o lo que tenemos que imaginarnos cuando nos pregunten por un límite. Así que tenemos un recorrido donde en cualquier punto de ese recorrido yo voy a plantear una meta. Vamos a decir que esté aquí en un extremo, no necesariamente tiene que ser en un extremo, puede ser en cualquier punto, pero yo voy a decir que está aquí en un extremo. Voy a plantear un banderín, digamos, y este banderín me va a representar una meta o un destino. Y a esta meta tiene que llegar un personaje, ¿no? Que yo puedo plantear de nuevo en cualquier punto que yo quisiera, pero lo voy a plantear aquí en el extremo por consideración del ejercicio. Así que tengo mi muñequito. Y este muñequito lo que tiene que hacer evidentemente es llegar a la meta. Pero yo le voy a establecer unas cuantas condiciones. Y es que el muñequito tiene que permanecer avanzando hacia la meta. Es decir, no puede avanzar un tramo y después devolverse. No. Siempre tiene que estar avanzando constantemente hacia la meta. Y segundo, el muñequito, cada vez que dé un paso, y aquí voy a dar una explicación, cada vez que dé un paso, se va a mover la mitad de lo que le queda. Es decir, si me queda todo este tramo por resolver, yo me voy a mover la mitad de lo que me queda, es decir, aquí en la mitad. Mi muñequito quedaría acá. Y le digo de nuevo, para moverse un paso, se mueva la mitad de lo que le queda. Es decir, lo que me queda es esto, me muevo a la mitad. Aquí. Y aquí queda mi muñequito. Le digo de nuevo, muévase la mitad de lo que le queda, se mueve acá. ¿Sí? Se ve por dónde estoy yendo. Y luego se mueve aquí. Y luego se mueve aquí, más cerquita. Y por aquí tengo otro tramo. Y así. Y notemos unas cuantas cosas. Y es que este muñequito está avanzando constantemente hacia mi meta. Pero aquí hay algo que yo no he dicho antes, pero me gustaría dejarlo para explicar. Y es que este recorrido que yo tengo acá es infinito. Es decir, tiene una infinita cantidad de pasos. Por lo tanto, mi muñequito siempre va a encontrar que el camino frente a él lo puede dividir en dos, entonces puede seguir avanzando. Y como constantemente va a estar avanzando, nunca va a llegar a tocar la meta. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde voy? Es decir, miremos este punto de acá. Vamos a hacer un pequeño análisis. Digamos, hagamos una especie de zoom a este punto acá. Vamos a dibujarlo. Tenemos esto. El muñequito me queda por acá.
Hacia la mitad me quedará por acá. Y luego otra vez la mitad lo que me queda. O sea, la meta está acá, ¿cierto? Y otra vez la mitad lo que me queda. Me queda por aquí, ¿cierto? Y otra vez hagamos suma de esta parte. De nuevo. Me queda el muñequito por acá. Otra vez la mitad de lo que me queda por acá. Hagamos zoom a esta parte de nuevo. ¿Se entiende por dónde voy? Me queda aquí y otra vez la mitad. Y así constantemente. Y vamos viendo que de hecho existe una infinidad. Es decir, el muñequito no va a parar de moverse, pero siempre va a estar tendiendo, es una palabra muy importante, va a estar tendiendo a acercarse a la meta. Por lo tanto, en límite lo que hacemos es determinar que nos estamos acercando a un punto, es decir, estamos tendiendo a la meta en este caso, y vamos a determinar qué valores van correspondiendo a medida que nos acercamos a la meta. O cuando estemos lo más cerquita posible a la meta, que digo, es imposible, pero digamos, aquí estamos más lejos que lo que estuvimos acá. Por lo tanto, al acercarnos vamos a determinar un valor próximo a la meta. ¿Se entiende por dónde voy? Así que con este ejemplo vamos a pasar a unas cuantas soluciones de unos ejercicios básicos para entender un poco más el concepto de límites aplicado a gráficos. Continuamos con la explicación de límites. Dado este ejemplo, que espero haya quedado claro, vamos a dar un poquito de definición y vamos a representar gráficamente. Vamos a ver cómo se ve un límite gráficamente. Vamos a primero definir o dar una definición un poquito informal, pero que nos va a servir para entenderlo. La definición del límite es que sería determinar si cuando nos piden un límite nos están pidiendo que determinemos valores, o mejor dicho, un valor, perdón ahí, un valor de y cuando tenemos valores, cuando tenemos valores de x que tiende a un x sub 0. Es decir, cuando nos preguntan por un límite, nos están diciendo qué valor toma y cuando tenemos valores de x que están tendiendo a mi x sub 0. Es decir, x va a tender a x sub 0, x va a ser mi personita que va a estar acercándose a un x sub 0 que va a verse como la meta. Aquí nuestro ejemplo. Ese va a ser x sub 0. Y lo que va a hacer va a ser determinar valores de y gráficamente. Es decir, decimos que vamos a trabajar también con funciones. Por lo tanto, vamos a graficar mi eje x y mi eje y. Y vamos a ver cómo se representa un límite en una función. Así que hemos dicho que vamos a trabajar con funciones, ¿no? Así que vamos a graficar cualquier función, digamos una que vaya así, más o menos. Y esta es mi función f de x. Me da igual qué función sea, simplemente tengamos en cuenta que esta es mi función. Y digamos que yo planteo un punto en cualquiera de estos sitios, o sea, de cualquier punto del eje x, que sería cualquier punto donde yo planteo mi personita, es decir, digamos por acá, ¿sí? Aquí planto un x2, un x igual a 2, y lo que voy a hacer es tomar valores de x que se acerquen tanto por izquierda como por derecha a ese 2. Es decir, este 2 va a ser mi x sub 0, que va a ser como la meta. Y los valores de x van a ser los valores que van a estar aproximándose a ese x sub 0. Es decir, los valores que toma x va a ser como la personita del ejemplo anterior que está acercando a la meta o a mi x sub 0. Y la parte agregada es que vamos a revisar qué valores toma y para cada una de esas x. Así que vamos a revisar. Digamos que en este punto digamos que aquí es x igual a 1. Revisemos qué valores toma en la función en el eje y. Es decir, de aquí el x1, vamos a subir, nos encontramos con la función en este punto. Y en este punto preguntemos en el eje y a qué equivale. Digamos que es 1 también. No, no estamos inventando esto. Acerquémonos un poquito más al 2. Digamos en este punto que sea, por ejemplo, 1.9. No, estoy ejemplificando. Y busquemos en la función
cuando conecta, por decirlo de una forma. Llega a este punto y en este punto tenemos que en el eje Y, esto es igual a, digamos, 2, ¿no? Y así nos vamos a estar acercando constantemente, igual que el ejemplo anterior, a mi x sub 0. Es decir, voy a estar preguntando, la función iba por acá, voy a estar preguntando a qué valores corresponde, y a medida que me acerco estoy obteniendo una proximidad que me dice que los valores que toman y cuando está tendiendo a x sub 0, en este caso van a ser iguales, revisemos, a 2. Es decir, recordemos, hemos visto desde la izquierda. Ya vamos a evaluar por la derecha. Pero primero, lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 2, es decir, cuando tenemos valores de x que están tendiendo a mi x sub 0, recordemos, y mi x sub 0 es 2, ¿qué valores está tomando en y de mi función f de x? De mi función f de x, pues tenemos que está tomando los valores de 2. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0, o sea 2, en el eje y es 2. Eso es por la izquierda, es decir, el límite lateral izquierdo. Lo representamos de esta forma. Ahora vamos a buscar el límite cuando x tiende a 2, pero esta vez por la derecha, de mi función f de x. Vamos a ver cuánto equivale. Entonces revisemos, estamos haciendo lo mismo. Valores de aquí y aquí, conectamos con la función, nos da un valor en y, de nuevo, y así nos vamos acercando hasta que nos aproximemos al 2 sin llegar nunca a conectar con el 2, porque recordemos, tenemos una infinidad de pasos. Y cuando estemos lo suficientemente cerca, llegaremos a que mi correspondiente en el eje Y equivale, por ejemplo, inventemos a un 4. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a 4. ¿Sí? Se entiende como del ejemplo que teníamos antes. Ahora determinamos qué valores toman y. Cuando conecta con, digamos, decimos conectar como forma didáctica, pero cuando toca la función, revisamos qué valores toman y lo notamos. Lógicamente, considerando que los valores de x van a ser como mi personita, que se acerca a mi meta, que aquí la tenemos como x sub 0. ¿Sí? Vamos entrando un poco más en materia a medida que avanzamos. Vamos a hacer otro ejemplo, porque aquí lo que tenemos es, bueno, revisando, tenemos que el límite por la izquierda es un valor y el límite por la derecha es otro valor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo? Vamos a revisar un ejemplo de eso. Digamos, tenemos la función que hago así, por ejemplo. Y tenemos mi x sub 0 que está por acá. Y digamos que es 3. Aquí va mi eje y aquí va mi eje x. Entonces queremos calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Sí, estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero aquí va a haber una particularidad. Esta que tenemos acá es mi función f de x. No nos interesa definirla. Así que vamos a anotarla. Porque nos interesa el límite con respecto a la función. Entonces, revisemos por la izquierda qué está pasando. Tenemos que por aquí nos acercamos a nuestro x sub 0, que es 3. Y revisemos qué está pasando en este punto. Aquí, el valor correspondiente a la y, digamos que es 2. Entonces tenemos que el límite lateral izquierda, cuando las x tienden a 3, es igual ¿a qué? A 2. Ah, y ahora miremos por la derecha qué está pasando. Hacemos el mismo procedimiento, revisamos, nos acercamos, lógicamente, por la derecha y encontramos este punto. Y este punto, su correspondiente en la y, es 2 también. Es decir, el límite lateral derecho, cuando las x tienden a 3, es 2.
y veamos que tanto el límite lateral izquierdo como el límite lateral derecho equivalen al mismo valor. Es decir, estoy en condiciones de decir que el límite cuando x tiende a 3 de mi función f de x es igual a 2. Y estos serían los límites, llamémoslo así, límites definidos cuando tenemos una concluyente, por así decirlo, que es que mis x tendiendo a 3 me dan un valor. Es decir, el 3 está definido en el dominio de la función. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tenemos una función, un límite indefinido. Ok, a continuación vamos a evaluar un límite en su forma indefinida. Vamos a considerar, aquí ponemos nuestro eje y, nuestro eje x, y vamos a considerar una función que vaya de esta forma. Y digamos que nuestro x sub 0 va a quedar establecido aquí, y digamos que vale 2, ¿cierto? Ahora, queremos establecer el límite cuando x tiende a 2, ¿cierto? De mi función, digamos que esta, bueno, aquí sí me convendría establecer la función. Esta función que ya acá está definida como f de x igual a menos 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Podemos graficar esto y nos daría esto que está acá. Entonces, lo que queremos hallar es el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x, que es igual a esto. Es decir, de menos 1 sobre x menos 2. Revisemos con la misma lógica que lo que está pasando. Miremos, este punto nos corresponde a un valor en y, este punto, un valor más grande, luego este punto, vemos que corresponde a otro valor más grande, y así podemos seguir, ¿sí? Si revisamos. Es decir, entre más nos acercamos a 2, como podemos ver, están correspondiendo valores de y cada vez más grandes. Y esto por lo general suele ser una señal de que los valores, cuando x tiende a 2, en este caso, para y tienden a ser valores positivos muy grandes. Es decir, la función, o el límite por así decirlo, tiende a irse a infinito. Ya voy a explicar por qué de infinito, pero simplemente considerar que aquí, cuando se tiene esta situación, lo que se suele hacer es decir que el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x es igual a infinito. ¿Sí? Aquí tenemos que considerar que infinito lógicamente no existe realmente. Es una notación que utilizamos para definir números positivos muy grandes. Pero realmente, ¿por qué tenemos esto? ¿Y por qué nos da infinito? Tenemos que considerar una cosita antes, y son los dominios de las funciones. Es decir, tenemos la función f de x igual a menos 1 sobre x menos 2. Y tenemos que considerar una cosita. Aquí tenemos una división. Y en la división no está definida la división por 0, entre 0. Es decir, si aquí la incógnita la resolvemos como 2, esta función me quedaría como menos 1 sobre 2 menos 2, que me daría 0. Y esto es una forma indeterminada porque la división por 0 no está definida en el algoritmo de la división, simplemente se rompe todo. Entonces, por eso se suele decir que al no estar definida en la función, simplemente es infinito. Pero vamos a entrar un poquito más en profundidad para analizar esto, ya que entonces f de x podría tomar cualquier valor excepto 2. Es decir, 2, el número 2, o sea x, no puede tomar cualquier valor excepto 2. Porque si hace 2, va a ser 0 el denominador. Y entonces tengo que declarar
que 2 no está definida en mi dominio de la función f de x. Así que x sabemos que no puede tomar el valor de 2. Por lo tanto, podemos considerar una cosita acá. Y es que estamos evaluando límites. Y en los límites decíamos que este 2 va a ser mi x sub 0. Y si recordamos el ejemplo que hicimos al inicio, nuestro personaje se va a estar moviendo, acercándose a mi x sub 0, a la meta, sin llegar nunca a tocar la meta. ¿Ya? Entonces aquí mis x van a estar acercándose a mi x sub 0, que era 2, ¿cierto? Sin llegar nunca a tocar 2. Es decir, x nunca va a ser 2, así que nunca vamos a entrar en esta condición de que 2 pertenezca al dominio. ¿Sí? Vamos a estar salvados de esto, pero por lo siguiente, que voy a explicar. Para que x pertenezca al dominio de mi función f de x, debe cumplir la condición de no ser igual a 2, como vemos acá. Es decir, x tiene que ser un valor menor que 2 y próximo a 2 porque estamos hablando límites, ¿cierto? Es decir, puede ser 1, ¿cierto? El 1 es menor que 2 y es próximo a 2. Pero podemos acercarlo un poquito más, podemos decir 1.9, ¿cierto? Y si reemplazamos el 1.9 con la x acá, nos quedaría x menos 2 como 1.9 menos 2. Y si resolvemos esto, vamos a dar con que nos da un número negativo chiquito, ¿cierto? Pero es que nosotros no estamos aproximando constantemente, recordemos, nos aproximamos sin parar, ¿cierto? Entonces esto puede tomar valores más próximos a 2, es decir, 1,99, ¿cierto? Y esto nos da un número negativo, porque el menos 2, más chiquito todavía. Y así podemos seguir constantemente. Uy, perdón, ese punto. Podemos seguir constantemente y obtendremos cada vez valores más chiquitos, pero que permanezcan cumpliendo esta condición, es decir, que x sea un valor próximo a 2, pero menor que 2, sin llegar a ser 2, obviamente. Entonces, lo que estamos considerando acá es que este x menos 2, como vemos acá, está tomando valores negativos y pequeñitos, valores chiquiticos. Y eso lo podemos representar de una forma. Podemos decir que x menos 2 va a ser igual a números negativos chiquitos, o podemos anotarlo de esta forma, como un 0 a la negativo, y esto es una forma de anotarlo. Creo que queremos decir es que esto nos está tomando valores negativos chiquitos. Entonces nos quedaría menos 1 sobre un valor negativo chiquito. Y tenemos, por regla de signos, valores positivos muy grandes. Por regla de signos tenemos que son positivos y son valores muy grandes, es decir, infinito. De esta forma es que nosotros podemos dar cuenta que estamos teniendo valores infinitos. Bueno, realmente infinitos no, simplemente valores positivos muy grandes que vamos a declarar como si fueran infinitos, ¿cierto? Esta es la explicación de por qué nosotros podemos declarar esto de esta forma. Y también explicar un poquito de dominios que de pronto me faltó explicar al inicio, pero nos sirve también para entender lo que viene a continuación. Y será la forma de solucionar un límite indeterminado por regla del L'Hopital. Continuando, esta vez vamos a explicar la regla del L'Hopital, que nos dice que para formas indefinidas, por ejemplo, para una forma indefinida, 0 sobre 0, lo que vamos a hacer va a ser derivar el numerador y derivar el denominador hasta que nos quede una forma que, al evaluarla, por así decirlo, ya nos dé una forma indeterminada. En este video, a mí me gustaría, aparte de utilizar la regla del L'Hopital en el ejercicio que vamos a ver más tardecito, es fundamentar
porque esto que tenemos acá es igual a esto. Y me gustaría que, de forma, digamos, utilizando el teorema del valor medio y Lagrange, que es sustentada la regla del L'Hopital. Así que iniciamos. Desde el enunciado sabemos que para una f de x sobre g de x vamos a utilizar el L'Hopital porque tenemos una fórmula determinada donde f de a es igual a 0 y g de a es igual a 0. Aquí dice que consideramos un intervalo cerrado de a hacia x. Es decir, consideramos un intervalo cerrado que vaya desde nuestro x sub 0, que es a, hacia la derecha. Estamos evaluando la derecha de a, es decir, un intervalo que vaya desde a hasta un valor de x. Vamos a poner esto un poquito más abajo. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces, decimos que vamos a utilizar Lagrange. Y en Lagrange lo que hacemos es trabajar una función y trabajar otra función, una parte de la otra. Nos dice que consideremos también un intervalo interior abierto. Es decir, vamos a plantear acá un intervalo abierto para ambos casos. Y nos dice que existe al menos un punto C que vaya de nuestros intervalos, o sea, que esté contenido en esos intervalos abiertos. Es decir, para un C, perdón, un C sub X, digamos, que pertenece a mi conjunto o a mi intervalo abierto. Sub X porque recordemos depende de X que luego va a tender hacia, pues ya lo vamos a ver. Lo mismo acá, tenemos entonces un C de X perteneciente a nuestro intervalo. Y en base a eso nos dice que nos quedaría de la siguiente forma. Que nos ayuda a determinar que entonces, por ejemplo, este f de x va a ser igual que este f de prima de x en el contexto de un límite indefinido. Es decir, de esta fórmula, lo que podemos hacer es coger este b menos a y pasarlo al otro lado del igual, o lo que es lo mismo, multiplicar a ambos lados por b menos a. Lo que nos daría de la siguiente forma. Nos dicen f de b, pero b es mi x, menos f de a o f de x sub 0, y que esto es igual a f de prima. ¿F de prima de qué? De mi punto C. De mi punto C de X, en este caso. Yo creo que mejor definamos esto como D, o si nos confundimos. Y entonces, este f de x, o sea, este f', estaría multiplicando un x menos a, ¿cierto? Lo mismo para el otro caso. Tenemos g de x igual a f, perdón, f, ¿no? Tenemos a g de a igual a g', en este caso de mi punto que es dx, ¿no? Y que multiplica a x menos a, ¿sí? Lo único que hemos hecho hasta ahí es coger este b menos a de la fórmula y pasarlo al otro lado. Ahora, lo que podemos hacer es considerar que f de a y g de a son 0. Entonces esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Es decir, me queda f de x igual a esto que tenemos acá y g de x igual a esto que tenemos acá. Reemplacemos en la fórmula y veamos qué tal queda. Perdón, en la fórmula, reemplacemos acá. Nos queda x que tiende a, recordemos, originalmente era f de x y g de x. Y me dicen que esto es igual, o bueno, vamos a reemplazar con nuestro nuevo f de x y f de x que es igual a f' de cx por x menos 2. X menos a, perdón. Esto es igual
al límite cuando x tiende a ¿de qué? De f' de c de x por x menos a sobre g de x que tenemos acá, que es igual a qué? A g' de dx por x menos a. Y veamos que aquí podemos cancelar este x menos a con este x menos a, o bueno, simplificarlos. Y me quedaría entonces f' de cx sobre g' de dx. Pero recordemos que este cx es dependiente, o bueno, queda en medio de este intervalo, que recordemos es un intervalo que tiende hacia A. Es decir, si recordamos el ejemplo que hicimos al inicio, en límites, tenemos un A y un X que se va a ir acercando, ¿cierto? Es decir, este intervalo se va haciendo cada vez más pequeño. Y en medio, o dentro de ese intervalo, va a estar contenido mi punto Cx. Por lo tanto, tanto Cx como X va a tender hacia A. Es decir, esto va a ser lo mismo que tener el límite cuando X tiende a A de f' de x sobre g' de x. Y veamos que de lo que teníamos antes, hemos realizado la sustitución y nos ha quedado el límite de x contiende a de f' sobre g'. Y esto es lo mismo que teníamos establecido en la regla del L'Hopital. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser resolver un ejercicio que aplique los conceptos que acabamos de ver. Continuando, ahora sí que sí, vamos a resolver el ejercicio de la guía que contiene prácticamente las cosas que hemos fundamentado antes. Recordando que lo primero que hacemos es establecer el dominio de la función. Si es que es necesario, en este caso, tenemos una raíz y tenemos el denominador. Así que lo que necesitamos es que para una raíz, sea x menos 2, considerar que el valor que queda dentro de la raíz no sea negativo. Es decir, tenemos que x tiene que ser mayor o igual a 2. Ya que si es 2 me queda 2 menos 2, 0, raíz de 0 es 0. Y si es mayor que 2, me queda me queda un número positivo que sí que puedo aceptar. Y en el denominador me queda x cuadrado menos 36. Recordando que en el denominador no me puede quedar 0. Por lo tanto, si este x fuera por ejemplo 6, bueno, si fuese 6, me queda 6 al cuadrado 36, 36 menos 36 me da 0. Por lo tanto, tengo que evitar que entonces x me sea igual a 6. Así que la gráfica de la función, me quedaría para números mayores o iguales a 2, evitando el 6. Vamos a ver cómo es que luce esa gráfica. De antemano sé que es una asíntota horizontal que va de esta forma. Sí, va de esta forma. Pero voy a establecer aquí el 2. Y por aquí más cerquita, el 6. Y me quedaría entonces para números mayores que 2, voy avanzando así. Y cuando llego al 6 voy a abrir un campito acá, por así decirlo, para evitar tocar ese 6. Y continúa la asíntota. ¿Listo? Asíntota horizontal. Ahora, ya teniendo establecido esto, puedo evaluar, ¿cierto? Este 6 en mi función para ver qué sucede. Si llego a una forma indeterminada que puedo resolver por L'Hopital o ver qué es exactamente lo que está pasando. Es decir, si este 6 lo reemplazo con la x, me quedaría 6 menos 2 es 4, raíz de 4 es 2, 2 menos 2 me da 0. Sobre 6 al cuadrado es 36, 36 menos 36 es 0. Y esto que tenemos acá es una forma indeterminada que hemos visto establecida antes en la fundamentación de la regla de L'Hopital.
Por lo tanto, vamos a aplicar L'Hopital para resolver este ejercicio. Así que, como hemos dicho antes, el límite cuando x tiende a a, o el límite en este caso cuando x tiende a 6, de una función f de x sobre g de x, es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a ese 6 de la función f' sobre la función g'. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a derivar tanto arriba como abajo. No nos interesa ahora mismo entrar en fundamentos de derivación porque eso lo vamos a ver en un video aparte. Pero sí que vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Y para eso necesitamos derivar tanto arriba como abajo. Así que vamos a hacer eso rápidamente. Y vamos a ver estructuralmente en el límite cómo me queda eso. Así que derivemos este 2 menos x menos 2. Y derivemos este x menos 2 sobre 36. La derivada de 2 menos raíz de x menos 2 nos daría la derivada de constante 0 y la derivada de menos raíz de x menos 2 nos da menos 1 medio por x menos 2. Recordemos, convertimos este raíz en una potencia y me queda el teorema de la potencia. Y me queda 1 medio menos 1, eso me da menos 1 medio, multiplicando la derivada interna, que en este caso es 1, entonces no lo escribo, sobre x cuadrado menos 36. La derivada de una constante es 0, me queda x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x. Y ahora sí, resolvemos, o bueno, reemplazamos el 6 que tenemos, a ver qué es lo que sucede. Tenemos ahora entonces que el denominador me queda 2 por 6 es igual a 12, ya no nos queda 0 en el denominador, y arriba nos queda 6 menos 2, que eso es 4, pero esta potencia tenemos que pasarla para abajo, como una raíz. Entonces vamos a hacer eso. Nos quedaría arriba menos 1 medio, y abajo nos quedaría, recordemos, nos queda 6 por 12, perdón, 6 por 2 nos da 12, por la raíz de cuánto nos daba acá, 6 menos 2 es 4, listo, y resolvamos acá. Raíz de 4 es 2, 2 por 12, eso nos da 24 sobre 1 para poder hacer la ley de la oreja, o la ley de extremos y medios. Realizamos la operación y nos queda menos 1 sobre 2 por 24, eso es 48. Y esta es la solución del límite, exactamente o gráficamente cómo se ve eso. Hemos hallado ya el valor al que tiende la x cuando se aproxima a 6. No podemos llegar a tocar el 6 porque recordemos, eso nos convierte en una forma determinada que no queremos. Entonces, este menos 1 sobre 48 sería la imagen que toma y, o bueno, la imagen, cuando x tiende a acercarse a 6, que nos quedaría entonces por aquí, en este puntico, que corresponde a la imagen en y, que es menos 1 sobre 48. Y esta es la solución de mi límite y la función representada para valores superiores o iguales a 2, omitiendo este 6, y el límite cuando x tiende a 6 es menos 1 sobre 48 avos. Y nos queda pues este puntico en la función. Veamos en una gráfica ahora cómo nos queda eso. Tenemos la función, de nuevo, valores mayores o iguales a 2, omitiendo el 6, entonces ponemos un puntico ahí, para decir que en ese punto está indefinida la función. Y el valor al que se aproxima es menos 1 sobre 48. Queda resuelto entonces el primer ejemplo de la guía para límites.